Imagina que el mismo gobierno que promete protegerte diseña un plan para aterrorizarte. Imagina que los generales de más alto rango proponen secuestrar aviones, detonar bombas y hundir barcos. No para defender al país, sino para engañarlo. Esto no es ciencia ficción. Esto ocurrió. En 1962 nació un documento que no se conoció hasta décadas después. Un plan llamado Operación Northwoods. Hoy vamos a abrir ese archivo prohibido y descubrir cómo pudo alguien proponer algo así, quién lo detuvo, y qué habría ocurrido si el plan hubiera seguido adelante. Para entender cómo pudo concebirse la Operación Northwoods, tenemos que viajar a un mundo distinto al nuestro. Un mundo dividido en dos mitades irreconciliables. Un mundo donde la paz no era más que una pausa entre crisis. Estamos en 1962. La Guerra Fría no se libra con ejércitos enfrentados directamente, sino con amenazas veladas, espionaje constante y una carrera armamentística que avanza sin frenos. Estados Unidos y la Unión Soviética se observan desde lados opuestos del planeta, con una desconfianza absoluta y una certeza compartida. El próximo gran error podría ser el último. Ambas superpotencias acumulan armas nucleares capaces de destruir el mundo varias veces. Misiles intercontinentales apuntan a ciudades enteras. Submarinos armados patrullan océanos en silencio. Búnkeres subterráneos esperan órdenes que nadie quiere dar, pero que todos temen recibir. En este clima de paranoia permanente, cada movimiento del enemigo se interpreta como una amenaza existencial. Cada discurso, cada maniobra militar, cada alianza internacional es analizada con lupa. La política exterior ya no se basa solo en diplomacia, sino en supervivencia. Y en medio de este tablero global, aparece una pieza inesperada. Una isla pequeña, pobre, pero estratégicamente crucial. A tan solo 145 kilómetros de la costa de Florida, Cuba. Hasta finales de los años 50, Cuba había sido, para Estados Unidos, poco más que un aliado incómodo. Un país bajo la influencia económica norteamericana, gobernado por la dictadura de Fulgencio Batista, tolerado mientras protegiera los intereses de Washington. Pero en 1959 todo cambia. La revolución cubana triunfa. Fidel Castro entra en La Habana. El antiguo régimen cae, y con él, la seguridad de Estados Unidos en el Caribe. Al principio, Washington observa con cautela. Pero pronto queda claro que el nuevo gobierno cubano no solo busca independencia política, sino una ruptura total con la influencia estadounidense. Nacionalizaciones, expropiaciones, discursos incendiarios contra el imperialismo. Y lo más alarmante de todo, el acercamiento progresivo a la Unión Soviética. Para los estrategas del Pentágono, aquello era una pesadilla geopolítica. El comunismo instalado a las puertas de casa. Un aliado de Moscú a menos de una hora de vuelo de territorio estadounidense. La reacción no tarda en llegar. En 1961, la CIA organiza una operación secreta para derrocar a Castro utilizando exiliados cubanos entrenados en secreto. El plan parecía sencillo: un desembarco rápido, un levantamiento popular, la caída del régimen. Pero la realidad fue muy distinta. La invasión de Bahía de Cochinos fue un desastre absoluto. Las fuerzas invasoras fueron derrotadas en cuestión de días. El apoyo popular nunca llegó. Las imágenes de prisioneros capturados recorrieron el mundo. Para Estados Unidos fue una humillación histórica. Para Castro, una victoria propagandística sin precedentes. Y para la Unión Soviética, una prueba clara de que Cuba merecía protección. Tras Bahía de Cochinos, algo cambia en Washington. La paciencia se agota, la frustración crece. Y dentro del aparato militar estadounidense comienza a consolidarse una idea peligrosa. Castro no caerá por medios convencionales.
Pero hay otro problema, aún mayor. Estados Unidos no puede invadir Cuba sin una justificación sólida. No ante su propio pueblo, no ante la comunidad internacional, no en un mundo al borde del colapso nuclear. Necesitan una razón, un detonante, un acto que convierta la agresión en defensa. Y cuando la historia no ofrece ese pretexto, algunos empiezan a preguntarse si no sería posible crearlo. De ese clima de miedo, orgullo herido y paranoia estratégica, nace el germen de una de las propuestas más oscuras jamás concebidas dentro del poder militar estadounidense: la Operación Northwoods. El mundo se va calentando. Estados Unidos ve con recelo la cada vez más intensa presencia soviética a las puertas de su casa. La tensión internacional va en aumento. Continuamos. El 13 de marzo de 1962 no fue un día cualquiera en Washington. Mientras el mundo seguía girando bajo la sombra de la Guerra Fría, un documento cruzaba discretamente los pasillos del poder estadounidense. Su título era burocrático, casi inocente: Justificación para la intervención militar estadounidense en Cuba. Pero lo que contenía era cualquier cosa menos inocente. El informe llegó al despacho del secretario de Defensa, Robert McNamara, acompañado de un respaldo inquietante. No era la idea de un asesor aislado ni de un estratega marginal. Era una propuesta presentada en nombre del Estado Mayor Conjunto, el órgano que reunía a los máximos responsables del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y los Marines. Al frente de todos ellos estaba el general Lyman Lemnitzer, el militar de más alto rango de Estados Unidos. Un hombre formado en la lógica de la guerra total, convencido de que el fin, derrotar al comunismo, justificaba medios extraordinarios. El documento se encuadraba dentro de un programa secreto ya en marcha, la Operación Mangosta, un conjunto de acciones encubiertas destinadas a desestabilizar el régimen de Fidel Castro mediante sabotajes, infiltraciones y guerra psicológica. Pero Northwoods iba mucho más lejos. Primero, una campaña de propaganda cuidadosamente orquestada. Radios clandestinas, documentos falsificados, rumores diseñados para erosionar la imagen internacional de Cuba y presentar a Castro como un líder agresivo e impredecible. Después, incidentes provocados, pequeños ataques, sabotajes, acciones limitadas pero visibles, destinadas a crear una narrativa clara. Cuba estaba atacando a Estados Unidos. Y finalmente, la escalada. El documento asumía que, una vez iniciada la secuencia, la opinión pública exigiría una respuesta. Los medios amplificarían el miedo. Los aliados internacionales aceptarían la versión oficial. Y la intervención militar dejaría de ser una opción polémica para convertirse en una necesidad incuestionable. Todo estaba diseñado para un único propósito: crear un casus belli perfecto. Una guerra no iniciada por ambición, sino presentada como defensa. No como invasión, sino como represalia. Northwoods no era solo un plan militar. Era un manual para fabricar consenso mediante el engaño. Una demostración de hasta dónde podía llegar el poder cuando se sentía acorralado. Y lo más inquietante no era su contenido. Era el hecho de que hubiese sido considerado aceptable al más alto nivel. A medida que se avanza por las páginas del documento Northwoods, el lenguaje se vuelve cada vez más inquietante. No porque sea explícitamente cruel, sino porque es frío, técnico, desprovisto de cualquier emoción humana. No hay rabia en esas líneas, no hay odio, solo cálculo. El documento no habla de personas, habla de incidentes, de acciones, de resultados deseados. Y eso es lo que lo hace verdaderamente perturbador. Otro bloque del documento se centra en la base naval de Guantánamo, un enclave simbólico, estratégico y emocionalmente poderoso. Un ataque allí no sería visto como un simple incidente,
sería interpretado como una agresión directa a la soberanía estadounidense. Las propuestas incluían sabotajes internos, incendios, explosiones, el hundimiento de un barco cerca de la entrada del puerto. Pero lo más revelador es lo que viene después. El documento sugiere, sin rodeos, la realización de funerales para víctimas que no existirían. Ceremonias oficiales, discursos solemnes, bandera doblada con precisión militar. Todo para construir mártires. Y con ellos, una indignación imposible de contener. Sin embargo, incluso estos escenarios palidecen frente a una de las propuestas más escalofriantes del plan. Northwoods contempla la posibilidad de atacar, o simular el ataque, a civiles cubanos que huían de la isla. Personas desesperadas. Familias enteras buscando refugio. El documento lo expresa de forma aséptica, casi burocrática. Podríamos hundir un barco de cubanos en ruta a Florida, real o simulado. No hay justificación. No hay matices. Solo una frase que reduce vidas humanas a una variable estratégica. El mensaje implícito es claro. El sufrimiento ajeno es aceptable si sirve a un objetivo mayor. El plan continúa enumerando otras posibilidades. Quemar cosechas en territorio cubano para provocar escasez. Sabotear infraestructuras civiles. Utilizar aviones estadounidenses disfrazados como cazas MiG cubanos para atacar barcos o instalaciones y dejar pruebas falsas tras de sí. Incluso accidentes reales, fallos técnicos, explosiones fortuitas, errores humanos, podrían ser aprovechados, manipulados y atribuidos al régimen de Castro. Nada debía quedar al azar. Todo podía ser reutilizado. Todo podía ser reinterpretado. De todas las propuestas contenidas en el documento Northwoods, hubo una que sobresalía por encima del resto. No por su brutalidad, sino por su precisión. Mientras otras ideas se apoyaban en el sabotaje directo, esta apuntaba a algo más profundo: la confianza. Un avión civil no es solo una máquina. Es un espacio donde ciudadanos comunes confían su vida al Estado, a la tecnología y a la promesa de seguridad. Atacarlo, o simular su destrucción, significaba cruzar una frontera psicológica de enorme peso. El plan era tan simple como inquietante. Se organizaría un vuelo civil real, con plan de vuelo público y apariencia completamente rutinaria. En un punto determinado, el avión sería desviado discretamente a una base militar segura. Los pasajeros quedarían aislados. El silencio sería absoluto. En su lugar, una réplica idéntica, un dron, continuaría el trayecto. Desde él, se emitiría una señal de socorro breve y desesperada. Estamos siendo atacados por cazas MiG cubanos. Segundos después, el dron sería destruido por control remoto. A ojos del mundo, no habría dudas. Un avión civil derribado, un culpable claro, una respuesta inevitable. El documento incluso contemplaba una variante aún más directa: un avión militar pintado para parecer civil, destruido cerca del espacio aéreo cubano para reforzar la narrativa. No se trataba solo de provocar miedo. Se trataba de crear una imagen imposible de discutir. Northwoods entendía algo esencial. En una crisis, la percepción pesa más que la verdad. Y cuando la mentira se presenta como defensa, la guerra deja de parecer una elección. Porque si el cielo ya no es seguro, si ni siquiera los civiles están a salvo, entonces cualquier respuesta parece justificada. Con el respaldo del Estado Mayor Conjunto, la operación Northwoods ascendió por la cadena de mando hasta llegar a los despachos más altos del poder. Ya no era una hipótesis académica ni un ejercicio teórico. Era una propuesta formal, lista para ser aprobada. El documento pasó por el secretario de Defensa, Robert McNamara, y quedó a la espera de la decisión definitiva. La del hombre que, en última instancia, tenía la autoridad para convertir aquellas páginas en una orden ejecutiva. El presidente John F. Kennedy.
Kennedy no era ajeno a la presión militar. Había heredado una guerra fría en plena ebullición y un conflicto abierto con Cuba que amenazaba con desestabilizar todo el hemisferio. Pero también arrastraba una experiencia reciente que había marcado profundamente su presidencia: el desastre de Bahía de Cochinos. Aquella operación fallida había erosionado su confianza en los sectores más belicistas del aparato militar y de inteligencia. Kennedy había aprendido, a un alto coste político, que no todas las soluciones propuestas desde los despachos eran prudentes ni honestas. Cuando el plan Northwoods llegó a su conocimiento, la reacción fue clara. No hay registros de largas deliberaciones ni de debates públicos. Simplemente no fue aprobado. Para Kennedy y su entorno más cercano, la idea de fabricar ataques contra su propio país o de manipular deliberadamente a la opinión pública cruzaba una línea que no podía permitirse traspasar. No solo por el riesgo militar, sino por el daño irreparable que supondría para los principios democráticos que decía defender. Meses después, el general Lyman Lemnitzer fue apartado de su cargo como presidente del Estado Mayor Conjunto. Oficialmente, se trató de un relevo administrativo. En la práctica, fue una señal inequívoca de que aquella visión estratégica no contaba con el respaldo presidencial. La operación Northwoods fue archivada, clasificada, enterrada bajo capas de secretismo. Pero el rechazo de Kennedy no cerró el capítulo cubano. Al contrario, el enfrentamiento continuaría escalando y el mundo se acercaría peligrosamente al abismo pocos meses después, durante la crisis de los misiles. La diferencia es que, en esta ocasión, la chispa no fue una mentira fabricada, sino una realidad que estuvo a punto de desbordarse. Y quizá ahí reside la verdadera importancia de esta decisión. No en lo que ocurrió, sino en todo lo que no llegó a ocurrir. Porque a veces, el acto más decisivo de la historia no es dar una orden, sino negarse a firmarla. Northwoods permaneció oculta hasta 1997, cuando finalmente fue desclasificada. Su existencia dejó al mundo paralizado. Demostró que las operaciones de bandera falsa, tan asociadas a teorías conspirativas, a veces son realidades documentadas, planeadas al más alto nivel. Ahora quiero plantearte una pregunta inquietante. ¿Qué habría pasado si Kennedy hubiera aprobado el plan? Con la crisis de los misiles a solo meses de distancia, ¿habríamos estado al borde de una guerra nuclear? Quédate y vamos a recrear juntos cómo hubiera sido el mundo, si se hubiesen tomado otras decisiones. Imaginemos por un momento un mundo donde la historia dio un giro distinto. Un mundo donde, en lugar de rechazar la operación Northwoods, John F. Kennedy cedió a la presión de sus generales. Un mundo donde el documento que debía permanecer enterrado se convirtió en una orden ejecutiva. En esta línea temporal alternativa, todo comienza con un susurro. Un avión comercial desaparece de los radares mientras sobrevuela rutas cercanas a Cuba. El gobierno estadounidense acusa al régimen de Castro de derribarlo. Las portadas de los periódicos arden con titulares de indignación. La nación exige respuestas. La nación exige justicia. Los funerales, cuidadosamente organizados por el propio Pentágono, transmiten el dolor a millones de hogares. Imágenes de niños llorando, viudas abrazando banderas, una coreografía emocional diseñada para una sola finalidad: preparar a la opinión pública para la guerra. Días después, otro incidente estremece al país. Un barco estadounidense explota frente a la base naval de Guantánamo. Las autoridades aseguran que se encontraron restos de equipos cubanos en la zona. Senadores, periodistas y figuras públicas piden una respuesta inmediata. La idea de la invasión, antes impensable, ahora parece inevitable. Y entonces llega el día. El 25 de abril de 1962, el presidente Kennedy aparece ante la nación en un mensaje televisado. Con voz grave declara que Cuba ha atacado a Estados Unidos y anuncia el comienzo de una operación militar limitada
para restaurar la seguridad en el hemisferio occidental. Pero nada sería limitado. Tropas estadounidenses desembarcan en Cuba, aviones bombardean posiciones estratégicas. El gobierno de Castro responde como puede, pidiendo ayuda urgente a Moscú. Y en el Kremlin, Nikita Khrushchev escucha y actúa. En esta realidad alternativa, la Unión Soviética no espera hasta octubre para instalar misiles en Cuba. Los envía de inmediato. Convoys militares cruzan el Atlántico. Submarinos soviéticos navegan hacia el Caribe con órdenes de disparar si son atacados. Los cielos y las aguas se llenan de sombras metálicas y decisiones irreversibles. Lo que en nuestra línea temporal se conocería como la crisis de los misiles, en esta otra se convierte en algo mucho peor. Un enfrentamiento directo entre superpotencias al borde del abismo. El 3 de mayo de 1962, un destructor estadounidense intercepta un submarino soviético cerca de la costa cubana. Confundiendo una señal acústica, lanza cargas de profundidad. El capitán del submarino, convencido de que la guerra ha comenzado, ordena preparar un torpedo nuclear. Solo la intervención desesperada de un oficial subordinado evita que el arma sea disparada. Pero el equilibrio ya está roto. En cuestión de días, fábricas estadounidenses comienzan a producir máscaras de gas. Europa entra en pánico. Las bases soviéticas en Alemania Oriental pasan a máxima alerta. Las palabras «Primera Guerra Nuclear» empiezan a aparecer en televisiones de medio mundo. El planeta contiene la respiración. Un error, una mala lectura, una chispa, y habría ardido para siempre. En esta línea alternativa, la invasión de Cuba se estanca. Miles de soldados mueren en combates callejeros en La Habana. Castro no cae. Los soviéticos intervienen de manera encubierta. Kennedy pierde apoyo interno y es visto como un presidente impulsivo y peligroso. Su reelección se vuelve imposible. El mundo entra en una guerra fría aún más oscura, más militarizada, más cercana a la destrucción. Y lo más inquietante es esto. En esta realidad alternativa, Northwoods no es un documento vergonzoso oculto durante décadas. Es el origen visible de una espiral bélica que cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. La historia que conocemos hoy ya no existe. Solo queda un mundo más tenso, más vigilado, más paranoico. Un mundo donde la mentira se convirtió en doctrina y la verdad en un daño colateral. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Northwoods fue una anomalía o solo el plan que llegó a conocerse? Déjalo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Si disfrutas de historias que desafían la narrativa oficial, suscríbete y activa la campanita. Y si este documento desclasificado te ha impactado, apóyame con un like. Gracias por acompañarme en este viaje al lado más oscuro de la historia.